Hola amigos. Se ha publicado nuestro análisis de episodios de la serie de televisión Blood Flowers. ¿Qué hizo Zebair cuando supo que el contrato había sido rescindido? ¿Cómo envió Baran a Sabia fuera de casa? ¿Qué pasó entre Dylan y Sabia? Mientras miras todas las preguntas y respuestas en nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Sabia está alojada en la mansión. Mientras Dylan lo cuida, Baran está con él. Siempre le dice a Dylan que no confía en él. Por otro lado, Hassan también está muy feliz de tener a Sabia en la mansión. Hassan se prepara para desearle lo mejor. Mientras tanto, Azadeh ve a Hassan. Expresa su malestar por el hecho de que Sabia esté en la mansión. Hassan habla de manera defensiva defendiendo a Sabia. Pero Azadeh ni siquiera escucha sus palabras. Hassan escapa de esta tensión. Dice que es hora de tomar mi medicina. Por otro lado, está en su estudio con Kudret Zian. Zian dice que mientras investigamos a esta mujer, ella está en nuestra casa. Kudret habla de la distritalidad de nuestra cultura. Dice que los que caigan serán ayudados. Zian quiere convertir este momento en una oportunidad. Dice que quiere ir a la casa de Sabia e investigarla. Sin embargo, Baran dice que esto es peligroso. Dice que no puedo ponerte en peligro. Por otro lado, Dylan quiere ir a la cocina y hacer sopa. Azadeh llega a la cocina y regaña a Dylan. Ya eres una carga para esta mansión. Él dice que no traigas otras cargas detrás de ti. Luego dice, ¿quién eres tú para colocar a Sabia en la habitación de mi nieto? Baran llega a la cocina. Dice que le di permiso a Azadeh. Azadeh se enoja y se va. Luego Baran ayuda a Dylan a hacer sopa. Baran dice, nunca pensé que algún día le prepararía sopa a la señora Sabia. Tiene una expresión de insatisfacción en su rostro. Sin embargo, Dylan está muy contento con la misericordia de Baran. Él responde, estás haciendo esta sopa para mi felicidad. Te estoy agradecido, Baran. Baran lo escucha con ojos amorosos. Baran dice que si eres tú, no puedo ver nada. Juntos hacen una sopa deliciosa. Mientras charla con Cevdet y Zebrille, Jasmine sale a caminar. Zebrille no puede contenerlo. Hassan llega a Sabia. Le dice que se recupere pronto. Sabia hace todo lo posible para despedirlo. Hassan dice que si necesitas algo, estoy aquí. Gul intenta crear oportunidades para contarle a Kader sobre su relación con Frat. Pero simplemente no logra decirlo. Kudret llama a Baran. Dice que Turgut fue capturado en Georgia. También afirma que el periodo de detención de Zebair ha expirado. Baran dice que no hará negocios con alguien que esté involucrado en negocios sucios. Teniendo esto en cuenta, los abogados añadieron algunas cláusulas al contrato, afirma. Quiere que se disuelva la sociedad. Zian, por otro lado, no escucha a Baran. Entra a la casa de Sabia mientras ella está en la mansión. Mientras investiga, Abin habla con Sabia. Él se asegura de que ella esté bien. Mientras tanto, Zian deja caer un candelabro al suelo. Abin llega a la habitación inmediatamente. No puede ver a nadie. Zian encuentra el pasaporte de Sabia. Sin embargo, no hay ninguna fotografía en el pasaporte. Zian sale de casa con su pasaporte. Dylan prepara sopa y se la lleva a Sabia. Cuenta un recuerdo cuando ve a Ezogel haciendo sopa. Dice que era su sopa favorita cuando era niño. De hecho, cuando lo bebías te preguntaba si serías novia. Sabia tiene problemas para beber la sopa. Dylan quiere obligarlo a beber la sopa él mismo. Sabia cuenta los emotivos momentos que vivió. Dylan no puede contener las lágrimas. Sabia dice que ya no puedo beber. Dylan, ¿pensaste que esto terminaría? Sabia dice que todavía eres muy testaruda. Sabia dice que extrañé mucho de ti. Dice que tengo curiosidad por todo. Sabia desearía que todo esto nunca hubiera sucedido. Aunque Dylan quiere irse, Sabia insiste en que se quede. Por otro lado, Zebair llega a la mansión de los Karabey.
Se entera de que el contrato ha sido rescindido. Zebair dice que quiere hablar. Dice que está absuelto. Añade que ya no queda ningún problema. Baran dice que no quiero que haya un signo de interrogación en nuestras mentes. Dice que no puedo permitir que nuestro nombre quede ensombrecido. Zebair dice que ya sabes, espero que no te arrepientas. Zebair no deja de lanzar amenazas sutiles. Luego sale del estudio. Baran cree que hace bien en no confiar en este hombre. Sabia, ¿por qué crees que estoy en silencio? Sabia dice que guardo silencio para protegerte. Guardo silencio para no ensuciarte con mis manos sucias. Resultó que mi nombre era Esrailmaz y me ejecutaron. Dice que no importa lo que me pase. Sabia le ruega a Dylan con ojos llorosos. Él dice que por favor no le digas nada a Baran. Deja que tu matrimonio se rompa por mi culpa. No quiero que mi vida vuelva a ser un desastre. Dylan tampoco puede contener las lágrimas. Todo este tiempo viví sin madre. Dice que puede quedarse así de ahora en adelante. No le diré a nadie que eres mi madre. Él dice que esté tranquilo. Cuando Dylan sale de la habitación, Sabia no puede contener las lágrimas. Zebair, todo estuvo bien. Dice que volvió a estropear el juego. Dice que haré que todos besen mis faldas. Se dice que destruiré el mundo sobre sus cabezas. Dice que los destruiré. Kudret dice que Zebair no es una persona extraña. Baran dice que no te preocupes, que todo está bajo control. Cian llega a la sala de estudio. Le muestra a Baran el pasaporte. Baran se enoja mucho al principio. Le dice a Cian que no se ponga en peligro. Cuando Baran ve el pasaporte piensa que algo anda mal. Dice que descubrirá que esconde Sabia. Baran llega a la habitación de Sabia. Se pregunta si está bien. Cuando Sabia dice que está bien, Baran dice que ya es suficiente hospitalidad. Sabia llama a Abin. Le dice que lo recoja de la mansión. Gul, por otro lado, busca formas de decirle la verdad a su madre. Pero él simplemente no puede decirlo. El destino dice que digas lo que tengas que decir. Rose, solías decirme que no mintiera. Habla de su amor por Kader Gul. Rosa, confío mucho en ti. Dice que creo mucho en ti. Dice que no me escondes nada. Gul no puede empezar a hablar. Cuando Sabia sale de la casa, Dylan va a su habitación para verla. Cuando no puede ver a Sabia, acude a Baran. Él pregunta, ¿lo enviaste? Baran dice que esto es suficiente. Dylan Baran solo tiene un sentimiento. Él pregunta por qué estás tan enojado. Baran muestra el pasaporte. Dice mira. Dice que encontraron el pasaporte de tu madre en su casa. Cuando Dylan abre el pasaporte pregunta por qué no hay foto. Baran dice que no lo sabe y agrega que Sabia oculta la verdad. Dylan está bastante nervioso. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.